El coche que tengo a mi espalda es el nuevo Renault Rafale, un SUV del segmento D con un diseño muy particular, ya que estamos ante un SUV de estilo coupé y que sobre todo se mete en el mercado para ofrecer un producto a muy buena relación calidad-precio. Así que vamos a conocer un poco más el detalle el nuevo SUV de Renault. Y es que si empezamos a hablar de diseño del Renault Rafale, a mí ya os digo que me parece muy bonito, muy atractivo, con mucha personalidad y destacando quizás ese enfoque un poquito más deportivo. También hay que tener en cuenta que estamos ante el acabado Alpine, que es el tope de gama y que te da pues esa presencia un poquito más agresiva. En la zona frontal destaca sobre todo esta parrilla en un estilo tridimensional y que deja ver ese tramado en color azul a juego con el color del coche. Tenemos el rombo ahí de Renault, unos pilotos que están divididos en dos. Aquí tenemos el piloto principal con una firma lumínica que yo digo también que me parece muy bonita, y sobre todo después esta segunda en un formato vertical que hace también la función de intermitente en color negro, ya que en este acabado pues tenemos un montón de detallitos para hacer contraste en color negro, que ahora lo vais a poder ver. Aquí se ve en la parrilla, en la zona inferior del paragolpes, y también, pues ya digo, en este piloto vertical que hace la función de intermitente, y que por cierto también tenemos unas entradas de aire que son 100% funcionales. Me gusta mucho el frontal de este coche, me parece que tiene mucho carácter, que te da pues una muy buena presencia. En la zona lateral vemos unos pasos de rueda en color negro brillo, también la zona inferior de las puertas tenemos estas llantas con medida 2,45 en perfil 45 y llanta de 20 pulgadas, se repite el color negro en los retrovisores y también en el marco de las ventanillas. Y por cierto, aquí en la zona del pilar B encontramos esta denominación que pone 4Control. El 4Control es un sistema que tiene Renault que principalmente lo que hace es que las ruedas traseras sean direccionables y así aumente pues esa capacidad de maniobrabilidad. Vemos también cómo se define esta marca sobre la zona trasera, pues a la altura media de la puerta pues ya se empieza a definir para darle pues ese aspecto un poquito más gordote en esta vista. Y también podemos encontrar un alerón y sobre todo me encantan cómo se ven sus pilotos, cómo se van perfilando conforme van llegando a la zona central. Vemos el logo de Renault, la denominación del modelo Rafale e incluso también el emblema de su mecánica E-Tech Hybrid. Y como pasa alrededor de todo el coche, pues el paragolpe se queda en ese color negro pues para hacer un poquito más de contraste. La verdad que es un coche que en cuanto a diseño me encanta y se ve muy bien esa caída coupé. Y ya en el interior del Renault Rafale, ¿qué podemos ver? Pues en primer lugar que tenemos buenos materiales utilizados. Tenemos muchas zonas blandas alrededor de todo el habitáculo, en el salpicadero, en la zona superior de las puertas, e incluso también está acabado en piel en la zona intermedia con estas costuras que representan la bandera francesa. Es un coche que tiene buen ajuste generalizado, que es complicado encontrarle algún tipo de crujido, y ya digo que la sensación de calidad percibida y al tacto es buena. También encontramos este volante que está achatado en la zona superior e inferior y está acabado en alcántara. Volante que de hecho tiene aquí un botón que nos sirve para cambiar entre los diferentes modos de conducción: Comfort, Eco, Sport y uno que es totalmente personalizable. También tenemos esta instrumentación que es totalmente digital, Head-Up Display y una pantalla para el sistema de infoentretenimiento con una interfaz que es sencilla, que es intuitiva, que es fácil de utilizar, que es muy fluida y que de hecho incluye incorporación con Google Maps para su sistema de navegación. Eso sí, manteniendo mando físico, por ejemplo, para el sistema de climatización. Es un diseño de interior que al final nos puede recordar mucho a otros modelos de la gama de Renault, pero es un interior, pues ya digo, que es muy, pero que muy correcto, que está bien terminado y que transmite pues esa sensación de solidez y sobre todo que nos puede ofrecer muy buen equipamiento tecnológico. Esta unidad en cuestión también tiene sistema de sonido firmado por Harman Kardon. Encontramos el volante calefactado, los asientos calefactados, por cierto, asientos que tienen pues un carácter más deportivo, en piel y alcántara, con este tramado en la zona central en color azul, que es el color representativo al final, que también se repite en el borde de los cinturones, y también con los contrastes de las costuras con la bandera francesa. Podemos ver dos tomas de tipo USB-C, reposabebidas y una zona para la recarga por inducción de nuestro dispositivo móvil, que de hecho además es, yo digo, totalmente adaptativa, ya que aquí incluso debajo podremos encontrar otro huequecito para dejar objetos.
Algo que a mí personalmente no me convence de los interiores de Renault es lo siguiente, y son todas las palancas que encontramos en la zona derecha, tanto para engranar la marcha, para los limpias y también para el sistema multimedia. Tenemos por ahí demasiadas palanquitas en esa zona derecha de la columna de la dirección. Por el resto, un interior que está bien equipado, que tiene buena sensación de calidad, que es muy confortable, sobre todo gracias a estos asientos, y que agarra muy bien, y una muy buena pantalla para el sistema de infoentretenimiento con esa integración incluso inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto. Y una de las curiosidades de este Renault Rafale es su techo solar, ya que como veis ahora mismo pues entra toda la luz al habitáculo por parte de este techo solar, pero sin embargo si quiero que no entre luz, simplemente le doy a este botoncito aquí como si fuese un techo solar convencional, y de esta manera se empieza a oscurecer por completo para que no entre nada de luz al habitáculo. Es un sistema que Renault lo ha denominado como Solar Bay y se hace pues con unas partículas que hay en los cristales, y de esta manera pues tenemos esas dos opciones. La verdad que muy pero que muy curioso. En cuanto a las plazas posteriores, la apertura es muy buena, nos ofrece una buena capacidad de acceso. Y ya una vez sentados en las plazas posteriores, lo primero que resalta también que tenemos una reducción de la calidad de los materiales. Ahora aquí encontramos plástico duro en esta zona superior, aunque mantenemos la piel en la zona intermedia y también en la agarradera de la puerta. Un interior que nos ofrece muy buena habitabilidad en esta segunda fila de asientos. Incluso yo, que mido casi 2 metros de alto y tengo el asiento del conductor ajustado a mi altura, pues como veis tengo suficiente espacio. Una plaza posterior que gracias a estas pequeñas agarraderas laterales nos ayudan a mantenernos más en el sitio, a no movernos demasiado, sobre todo cuando estemos circulando pues quizás en rotonda o en tramos de curvas, y que son muy pero que muy confortables. Y otro de los puntos a destacar es que su túnel central no es voluminoso, por lo tanto no se nos hace muy incómodo. También encontramos salidas de aireación, dos tomas de tipo USB-C, y en su plaza central, si la bajamos, pues podemos ver aquí un reposabrazos con reposabebidas integrado. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a la comodidad? Pues si me siento, lo que puedo comprobar es que la banqueta como tal sigue siendo cómoda, pero el respaldo sigue siendo también a la vez cómodo, y eso es algo muy pero que muy raro en una plaza central, en un coche que incorpore pues este reposabrazos con reposabebidas integrado. Aún así es un coche que para viajar 3 personas no tenemos mucha anchura disponible, pero sí es muy funcional esta plaza central. En cuanto al maletero, como veis tenemos apertura totalmente eléctrica y una muy buena capacidad, a pesar de ser un SUV de estilo coupé. 532 litros es lo que cubica. Como veis, ahora mismo tengo aquí una maleta de mano. Yo creo que aquí sin ningún tipo de problema puedo meter pues incluso 2 maletas de grandes dimensiones y otras 2 de mano. Es un maletero que además es muy aprovechable por esa forma tan cuadriculada. Sí, nos perjudica ligeramente el que tenga esa caída coupé, pero aún así el maletero sigue siendo muy pero que muy top. Y aquí es donde viene otro de los temas muy interesantes del Renault Rafale, su motorización. Un bloque principal de 1.2 litros de cubicaje, 3 cilindros turbo alimentados y luego con un apoyo de esa parte eléctrica. Es una mecánica híbrida que nos ofrece una potencia conjunta de 200 caballos, el 0-100 en 8.9 segundos, pero tenemos la ventajosa pegatina Eco de la DGT y sobre todo unos consumos realmente ajustados. Hablamos de un consumo homologado en un uso combinado de solamente 4,7 litros a los 100. Es una mecánica ultra eficiente y que le sienta muy bien a este coche. Pero ahora bien, ¿qué tal se comporta este Renault Rafale? Pues un coche que me gusta mucho en todo su sentido, tanto por el diseño exterior como por la propia puesta a punto dinámica que tiene. En un primer momento vamos a hablar de su mecánica, de ese bloque de 1.2 litros de cubicaje, 3 cilindros turboalimentados y luego con su respectiva parte eléctrica. Mecánica híbrida pegatina Eco de la DGT. Tenemos una pequeña batería de 2 kWh de capacidad, por lo tanto estamos hablando de una mecánica que es autorrecargable, no tenemos que enchufarle nada, funciona como una híbrida convencional, y que gracias a esa hibridación nos ofrece unos consumos homologados de 4,7 litros a los 100 en un uso combinado. Yo esta misma mecánica la he probado en otros modelos de Renault, y aunque por el momento no puedo hablar de consumos exactos porque ahora mismo estamos en una toma de contacto, pero teniendo de referencia esos modelos que he estado probando con el mismo bloque en la gama de Renault, yo diría que su consumo combinado en un ámbito real va a estar en torno a los 6 litros a los 100. Obviamente si hacemos un uso más urbano, pues esa cifra
va a disminuir quizás hasta los 5,5, 5,4 litros cada 100 kilómetros, que para ser un coche de esta categoría, un SUV del segmento de 4,7 metros de largo, que tiene 200 caballos de potencia, y después algo a tener en cuenta de este acabado Alpine es que llevamos una goma con medida 2,45 en perfil de 20 pulgadas, que eso siempre nos aumenta un poco el consumo. Pues ya os digo que me parece una medida de combustible muy, pero que muy buena. En cuanto a su mecánica, ¿qué tal responde? Tenemos 200 caballos, el 0 100 8,9 segundos. Tenemos una respuesta más que correcta para el tipo de coche que es. No buscamos aquí la deportividad, no buscamos nada del otro tipo, de nada del otro mundo. Buscamos un coche pues, normal, ¿no? Y esa mecánica de 200 caballos nos ofrece una buena aceleración, sobre todo un buen par cuando estemos circulando a bajas velocidades, porque se nota mucho cómo ayuda la parte eléctrica, pero que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente de cara a incorporarnos a autovías, autopistas o incluso realizar algún que otro adelantamiento. Hay que tener en cuenta que no es un coche que corra mucho, pero para lo que está pensado me parece una respuesta más que suficiente. Y luego tenemos una puesta a punto del chasis que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque notas que tiene una suspensión firme. De hecho, ahora mismo voy circulando a 120 km por hora por una autopista y vas notando las imperfecciones que hay en la carretera, pero sin embargo amortigua muy, pero que muy bien. Y a mí esa combinación me gusta. ¿Por qué? Pues porque la suspensión más firme nos va a ayudar a tener un menor balanceo de la carrocería. Estamos circulando en carreteras de montaña, en tramos de montaña, con muchas curvas rápidas, lentas, y un coche que no tiene un balanceo excesivo, que mantiene muy bien las inercias de la carrocería, y eso es algo que a mí personalmente me gusta. Sí, nos va a perjudicar quizás un poco en cuanto a confort, pero a mí me gusta más sentir lo que está ocurriendo en la carretera y cuando esté en un tramo un poquito más de curva, que no vaya el coche balanceando continuamente. Por lo tanto, la puesta a punto, sobre todo destacando la amortiguación, la capacidad de amortiguación que tiene, cómo traga la suspensión, esas imperfecciones e incluso los badenes, pues la verdad es que me parece realmente positiva para este Renault Rafale. Sí podemos ver al final que tenemos una dirección que es muy filtrada, es algo habitual ya en este tipo de vehículo, pero lo mejor que tiene el coche es que tenemos esa asistencia en el eje trasero, ese eje trasero que es direccional, por lo tanto la maniobrabilidad es muy, pero que muy buena, además también de lo directa que es la propia dirección. Sí, peca en cuanto a información, se nota que está muy asistida, que está muy filtrada, pero al final lo más importante para mí, que es sobre todo el tema de la maniobrabilidad para un coche que está pensado pues para todo tipo de uso, para meterte en la ciudad, y cómo es capaz de hacer un giro de 180 grados en muy poco espacio. Y otra de las cosas que veo muy buenas de este coche es el aislamiento acústico. La mecánica no se hace notar mucho en el habitáculo. Al final, incluso a velocidades de 120 km por hora, como me está pasando ahora mismo, voy circulando en modo totalmente eléctrico. Pero haciendo una conducción normal, aunque el motor de combustión esté encendido, tampoco vamos a apreciar la rumorosidad dentro del habitáculo, o no de una manera excesiva. No tenemos un excesivo ruido de rodadura en su interior, tampoco aerodinámico, y esto os voy a explicar por qué es. Ahora mismo no me vas a estar escuchando bien, pero es porque tenemos doble acristalamiento en sus lunas. Es algo que favorece muchísimo al confort de marcha, sobre todo cuando estemos circulando a altas velocidades. Es un coche que, a resumidas cuentas, me gusta mucho dinámicamente, me gusta mucho en cuanto a diseño y me parece una opción muy, pero muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta su precio. Así que os voy a dar más detalles sobre cuánto cuesta este Renault Rafale. Y en cuanto a precios, el nuevo Renault Rafale parte desde los 41.800 euros, con esta misma mecánica, pero el acabado de acceso. Ahora bien, este acabado Alpine supera ligeramente los 46.000 euros, así que a ti, ¿qué te parece? Te leo por los comentarios y sobre todo te recuerdo que le des un buen like, que te suscribas al canal si todavía no lo estás y que actives las notificaciones para siempre estar al tanto de las últimas pruebas que subamos.